Bienvenidos una vez más a este su refugio semanal de pasiones desbordadas, giros de guión que nos dejan sin aliento y por supuesto, esas historias que nos secuestran el sueño directamente desde la mismísima Estambul. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que toca la fibra sensible de muchos, un drama que consume a mi propia madre, las series protagonizadas por la inigualable Ander Zell. Pero, mis amigos, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Mi madre, como buena fanática de Pro, idolatra a Ande. La ama incondicionalmente, admira su talento, suspira con cada uno de sus looks. Pero, aquí viene la pausa dramática, casi cinematográfica, sufre. Sufre, mis queridos, por Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de la pareja que incendió nuestras pantallas en Senkalkapm, y que, como todos sabemos, tuvo un final en la vida real que fue, un drama con mayúsculas. En este episodio vamos a desentrañar este drama, esta contradicción que sé que muchos de nosotros compartimos. Amamos a Ande, aplaudimos sus éxitos, pero ¿qué hacemos con Kerem? ¿Qué hacemos con esos personajes que nos hicieron creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero, en las almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre? Hoy vamos a analizar algunas de las series más emblemáticas de Ander Zell, profundizando en los personajes que la han convertido en un ícono y tratando de entender por qué mi madre siente en este torbellino de emociones, esta especie de amor agridulce que nos deja con un nudo en la garganta. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de lágrimas y suspiros, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Si viven y respiran telenovelas turcas, si aman el drama en todas sus formas, si necesitan un espacio seguro para desahogar sus frustraciones y compartir sus teorías sobre esos finales que nos dejan con la boca abierta, este es su lugar. Así que sin pensarlo dos veces, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Prometo que no se arrepentirán y, lo más importante, no se perderán ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Para empezar este viaje tenemos que hablar de la serie que lo cambió todo, la que catapultó a Ande y a Kerem al estrellato internacional y los convirtió en nombres familiares en hogares de todo el mundo, Senkalkapm o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Esta serie, que mezcla comedia romántica con toques de drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la radiante Ander Zell, una joven florista con sueños enormes, y Serkan Bolat, el arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, interpretado por el igualmente carismático Kerem Bürsin. Eda pierde su beca universitaria por culpa de la empresa de Serkan, lo que la lleva a confrontarlo en un arrebato de furia justificada. Pero el destino, como suele suceder en las telenovelas turcas, tiene otros planes para estos dos. Serkan, en un movimiento digno de un guión de Hollywood, le propone un trato insólito: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su beca. Imaginen la tensión. La química explosiva. Los malentendidos hilarantes. Senkalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Tiene elementos de drama familiar, momentos de humor que te hacen reír a carcajadas y, por supuesto, una química innegable entre Ande y Kerem que no solo traspasó la pantalla, sino que incendió las redes sociales. La serie nos habla de segundas oportunidades, de la importancia de luchar por nuestros sueños, de creer en nosotros mismos y de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Pero hablando de mi madre, aquí es donde el drama alcanza su punto álgido. Ella, como millones de fans en todo el mundo, se enamoró perdidamente de Eda y Serkan. Siguió la serie semana tras semana, suspirando con cada escena romántica, temiendo con cada obstáculo que se interponía en su camino y celebrando cada pequeño triunfo como si fuera propio. Y por supuesto, cuando se hizo pública la relación entre Ande y Kerem en la vida real, la felicidad fue absoluta. Era como si la magia de la serie se hubiera materializado, como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propio cuento de hadas fuera de la pantalla. Pero, como les advertí al principio, aquí es donde el dolor entra en escena. La relación terminó. Y mi madre, al igual que muchísimos de nosotros, sintió un poco como si le hubieran roto el corazón. Por eso digo que ama a Ande, la apoya en todos sus proyectos, pero sufre en silencio por Kerem. Porque la imagen de ellos juntos, como Eda y Serkan, sigue muy presente en su mente, como un recuerdo hermoso pero doloroso, como una promesa incumplida. Es como si una parte de ella todavía esperara que en algún momento la magia vuelva a suceder y que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible.
Pero Ande es mucho más que Eda YLDZ. Ella es una actriz talentosa, versátil y con una gran capacidad de reinventarse que ha participado en una amplia variedad de proyectos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Así que para que conozcan un poco más sobre su trayectoria, vamos a hablar de otra de sus series, Gunes Ingþlar. Esta serie, que fue uno de sus primeros papeles importantes, es un drama juvenil que nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un día Gunes conoce a Aluk, un rico empresario que se enamora perdidamente de ella y le propone matrimonio. Pero la vida de Gunes y sus hijas cambiará para siempre cuando se muden a Estambul y descubran los oscuros secretos que esconde la familia de Aluk. En Gunes Ingþlar, Ande interpreta a Selin, una de las hijas de Gunes. Selin es una chica rebelde extrovertida, con una personalidad fuerte y una lengua afilada, que tiene una relación complicada con su madre y sus hermanas. Este papel le permitió a Ande mostrar su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje muy diferente a la dulce y romántica Eda YLDZ. La serie es una mezcla de drama familiar, romance juvenil y toques de misterio, y aborda temas como la identidad, la confianza, el perdón, la importancia de la familia y las dificultades de la adolescencia. Aunque Gunes Ingþlar no tiene nada que ver con Kerem Bürsin, es importante para entender la evolución de Ande como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Además, para mi madre esta serie es importante porque le permite ver a Ande en un papel más juvenil y rebelde, lo que le recuerda a sus propias hijas. Le gusta verla explorar diferentes facetas de su personalidad y la admira por su valentía al asumir roles que la sacan de su zona de confort. Ahora, vamos a hablar de una serie que muestra un lado completamente diferente de Ande, Azize. Esta serie es un drama de época que nos transporta a la Estambul de principios del siglo XX, una época de intrigas, conspiraciones y grandes pasiones. Ande interpreta a Azize, una joven enfermera que busca venganza por la muerte de su familia, que fue brutalmente asesinada por una familia rival. Su camino se cruza con el de Kartal, interpretado por Burak Gülsoy, un miembro de la familia enemiga. A pesar de sus diferencias, Azize y Kartal se enamoran perdidamente, pero su amor está condenado desde el principio por la rivalidad entre sus familias y por los oscuros secretos que ambos ocultan. Azize es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada al detalle, un vestuario espectacular y una fotografía que te transporta a otra época. Ande ofrece una actuación intensa y emotiva, mostrando la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. La serie es un drama lleno de pasión, intriga, traición y romance prohibido, y aborda temas como la venganza, el amor, el sacrificio, la redención y la lucha por la justicia. Aunque Azize no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkapm, es importante para demostrar la capacidad de Ande para asumir roles más serios, complejos y exigentes. En esta serie, ella se aleja de la imagen de la chica dulce y romántica para interpretar a una mujer fuerte, decidida y dispuesta a todo para proteger a los que ama y vengar la muerte de su familia. Mi madre, aunque le gustó ver a Ande en este papel, confiesa que la prefiere en comedias románticas. Dice que le gusta verla sonreír, que le transmite alegría y optimismo, y que los dramas de época la ponen muy triste y la dejan con un sabor amargo en la boca. Y hablando de papeles más oscuros y complejos, no podemos olvidar mencionar Silla Inci. En esta serie Ande interpreta a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y está profundamente enamorada de Kenan, interpretado por Tolga Sayman. Su amor parece perfecto, idílico e indestructible, pero todo cambia cuando aparece Bural, un hombre rico, poderoso y obsesionado con Azal. Bural está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla, incluso recurrir a la violencia, la manipulación y el chantaje. Azal y Kenan se verán envueltos en una espiral de mentiras, traiciones y peligros que pondrá a prueba su amor y su lealtad. Silla Inci es un drama intenso y lleno de suspense que explora temas como la obsesión, la envidia, la codicia, la corrupción, la violencia de género y las consecuencias de nuestros actos. Ande ofrece una actuación convincente como Azal, mostrando su vulnerabilidad, su fortaleza y su determinación para proteger a los que ama. La serie es una mezcla de romance, drama, thriller y suspense, y mantiene al espectador en tensión constante. En Silla Inci, Ande demuestra su capacidad para interpretar a personajes complejos, emocionalmente exigentes y que enfrentan situaciones extremas. Aunque la serie tuvo una recepción mixta por parte de la crítica y el público, es importante para ver la evolución de Ande como actriz y su disposición a asumir riesgos y a explorar diferentes facetas de su talento. Mi madre, en este caso,
no fue muy fan de la serie. Dice que le pareció demasiado oscura, violenta y dramática, y que no le gustó ver a Ande sufrir tanto. Prefiere recordarla como la alegre, optimista y encantadora Eda YLDZ. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, al drama de mi madre y a su amor incondicional por Ande Ercel, creo que lo que la conecta tanto con ella, y con muchos de nosotros, es su autenticidad, su carisma y su cercanía. Ande no solo es una actriz talentosa, sino que también es una persona genuina, humilde y con una gran calidad humana. En sus entrevistas en sus redes sociales, siempre se muestra tal como es, sin pretensiones ni artificios. Y eso, creo yo, es lo que la hace tan cercana, querida y admirada por el público. Además, su relación con Kerem, aunque terminó, fue una historia de amor real, auténtica y que vivimos junto a ellos. Y eso, como les dije al principio, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Ande Ercel es una actriz talentosa, versátil y con una gran proyección internacional que ha logrado conquistar al público con su carisma, su profesionalismo y su autenticidad. Que su relación con Kerem Bürsin, aunque terminó, sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans y que genera una gran nostalgia y un sentimiento de añoranza. Y que mi madre, como muchas de ustedes, la ama, la admira, la apoya en todos sus proyectos, pero también sufre un poco por ese amor que no pudo ser, por esa magia que se desvaneció y por esa promesa que quedó incumplida. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la carrera de Ande Ercel y que hayan entendido un poco mejor el drama de mi madre. Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál es su serie favorita de Ande? ¿Les gustaba la pareja que hacía con Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de sus últimos proyectos? Los leo a todos con mucho interés. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas y por compartir sus opiniones y emociones conmigo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura turca. Besos y abrazos para todos.